las 9:50 de la noche del sábado, 31 de enero de 2026. La puerta del garaje de la casa de Nancy Guthrie, en North Camino Escalante, se cerró. Tommaso Cioni, que había esperado en el auto hasta ver ese cierre exacto, encendió el motor y se fue. En ese momento, Nancy Guthrie estaba sola en su casa, sana, segura, con su teléfono en la mesita de noche, con sus medicamentos para el corazón al alcance de la mano, con su marcapasos latiendo regularmente dentro de su pecho. 4 horas y 38 minutos después, a las 2:28 de la madrugada del domingo 1 de febrero, el marcapasos de Nancy se desconectó de la aplicación en su teléfono. Lo que significa que Nancy fue movida a más de 10 pies de distancia de su teléfono. Lo que significa que Nancy ya no estaba en su casa. 4 horas y 38 minutos. Ese es el lapso completo entre el último momento verificado de normalidad y la primera evidencia forense de que algo había salido irreparablemente mal. Y dentro de esas 4 horas y 38 minutos hay 4 ventanas de tiempo específicas que el FBI conoce, que el sheriff conoce y que el público conoce solo en parte. 4 ventanas que juntas producen el retrato más completo disponible de lo que ocurrió en esa casa en la oscuridad del desierto de Arizona. La primera ventana. De las 9:50 de la noche a la 1:47 de la madrugada. 3 horas y 57 minutos, de los que el FBI no tiene ninguna evidencia forense visible. 3 horas y 57 minutos. En esa ventana, Nancy presumiblemente fue a dormir. El sheriff Nanos lo dijo en la conferencia de prensa del 5 de febrero. Asumimos que en el momento en que el garaje se cerró a las 9:50, Nancy estaba en casa y probablemente yendo a la cama. Probablemente yendo a la cama. Ese es todo el conocimiento oficial sobre la primera ventana. 3 horas y 57 minutos sin cámaras, sin evidencia forense visible, sin ningún registro de lo que ocurrió en el interior de esa casa mientras Nancy dormía. Y en algún momento dentro de esa ventana, o al principio de la segunda, el sospechoso llegó al vecindario. Estudió la entrada. Verificó que las luces estaban apagadas. Confirmó que Nancy estaba dormida. Y esperó. La segunda ventana. La 1:47 de la madrugada. Un solo evento. La cámara del timbre de Nancy se desconectó. No fue apagada por Nancy. No fue un corte de electricidad del vecindario. La cámara del timbre de Nancy se desconectó a la 1:47 de la madrugada de una manera que el sheriff describió como consistente, con una interferencia deliberada, con alguien que sabía dónde estaba la cámara, que sabía cómo desconectarla, que actuó específicamente para eliminar ese sistema de vigilancia antes de proceder. Ese es el momento en que el sospechoso anunció su presencia sin que nadie lo viera, no con palabras, con la desconexión de una cámara de seguridad a la 1:47 de la madrugada. Y luego pasaron 25 minutos, la tercera ventana, las 2:12 de la madrugada. El software de la cámara Nest de Nancy detectó movimiento frente a la puerta principal. No había video disponible porque Nancy no tenía suscripción activa al servicio de almacenamiento de Nest. El FBI recuperó las imágenes residuales semanas después a través de los servidores backend de Google. Y lo que esas imágenes mostraron fue al hombre enmascarado, con la mochila Ozark Trail de 25 litros, con el arma en el holster
con los guantes negros, cubriendo la cámara con su mano y luego buscando ramas para poner frente al lente. Pero la imagen sin mochila, la imagen de una visita anterior confirmada por fuentes del FBI a Fox News Digital y NBC News, significa que las 2:12 no fue la primera vez que ese sospechoso estuvo frente a esa puerta. Llegó antes, estudió la cámara, estudió los ángulos, y cuando volvió a las 2:12 con la mochila y el arma, sabía exactamente qué hacer con la cámara, porque ya había estado ahí. Y entonces hay 16 minutos más, la cuarta ventana, las 2:28 de la madrugada. El marcapasos de Nancy se desconectó de la aplicación en su teléfono. 16 minutos entre la detección de movimiento a las 2:12 y la desconexión del marcapasos a las 2:28. 16 minutos en los que ocurrió todo: la entrada a la casa, la confrontación con Nancy, la sangre en la entrada, confirmada por el sheriff como sangre de Nancy, su ADN, su herida, y la salida, con Nancy. 16 minutos. Eso es todo. No fue una operación que tomó horas. Fue rápida, preparada. Y el sospechoso sabía exactamente cuánto tiempo tenía. Y ese es exactamente el tipo de conocimiento que Greg Rogers, ex agente especial del FBI, que habló exclusivamente con Parat, describió cuando planteó la teoría que mejor explica por qué el sospechoso podía moverse con tanta precisión en esas 4 horas y 38 minutos. Rogers dijo: «Creo que es muy probable que alguien que conocía a Guthrie y tenía algo que ver con ella, mantenimiento del hogar, cuidado de salud, cuidado del jardín, estuviera involucrado. Esa persona podría haber sido contratada para dar información sobre los sistemas de seguridad, el horario de Guthrie, etc. El horario, los sistemas de seguridad. ¿Dónde estaba la cámara del timbre? ¿Cómo desconectarla? ¿Cuándo Nancy dormía? ¿Cuánto tiempo tenía antes de que el marcapasos produjera evidencia forense de movimiento? Y el martes 3 de marzo, el día 31, algo ocurrió frente a la casa de Nancy que Fox 10 Phoenix reportó con una frase breve, pero que define el estado activo de la investigación. 3 hombres llegaron a la propiedad con un detector de metales. Entraron y buscaron joyas pequeñas u otros objetos que pueden haber sido soltados durante la abducción. Joyas, objetos pequeños. 31 días después, el FBI todavía está buscando cosas físicas en esa casa que pueden haber pasado desapercibidas en las 6 visitas documentadas anteriores. El detector de metales es la herramienta de una investigación que no ha terminado de procesar la escena del crimen. Y el mismo martes 3 de marzo, Fox 10 reportó algo más que ningún titular sobre el caso del día 31 está conectando correctamente con el lapso de 4 horas. El auto de Annie fue devuelto a la familia. El auto que permaneció incautado durante semanas. El auto que Ashley Banfield usó para nombrar a Tommaso como principal sospechoso en su podcast. El auto que Maureen O'Connell describió como altamente inusual que tardara tanto en ser devuelto. Fue finalmente devuelto a Annie Guthrie el martes 3 de marzo, 31 días después de que Nancy desapareció. La devolución del auto no significa que Annie o Tommaso sean sospechosos. El sheriff los exoneró completamente el 16 de febrero con palabras explícitas. La familia Guthrie, incluyendo todos los hermanos y cónyuges, ha sido eliminada como posibles sospechosos. Lo que significa es que el FBI terminó de procesar todo lo que necesitaba procesar del auto de Annie, y que todo lo que encontró, o no encontró, es ahora parte del expediente en Phoenix,
El número es 1800CALLFBI. Las pistas van a tips.fbi.gov. La recompensa de $1.202.500 puede ser pagada en efectivo, en un lugar neutral, sin identificación, sin preguntas. Nancy Guthrie lleva 32 días desaparecida. Las 9:50 de la noche, la 1:47 de la madrugada, las 2:12, las 2:28, 4 horas y 38 minutos, 4 ventanas de tiempo y 16 minutos en el centro de todo, donde ocurrió lo que el mundo lleva 32 días tratando de entender. El yerno no fue arrestado, la familia fue exonerada, y el auto de Annie finalmente regresó a casa el día 31. 32 días después, el lapso de 4 horas todavía sin respuesta completa.